Y bueno, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 1, o mejor dicho, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 1, debido a que el partido fue en Vallecas. El Madrid deja un par de puntitos que, bueno, según la temporada que está haciendo, yo creo que no es absolutamente nada dramático. Se ha generado muchísima polémica, se está hablando de muchas cosas, muchas situaciones que podemos tocar brevemente, pero yo creo que hoy no podemos atribuir muchas cosas definitivamente al tema arbitral. Ya me voy a explicar por qué, aunque como les digo hay situaciones polémicas. Yo prefiero que analicemos básicamente el partido que ha sido la hora 8 de la mañana para este lado del mundo. Y aquí son las 2 de la tarde, ha pasado unas cuantas horas desde que ese partido finalizó. Pero bueno, aquí estamos para analizar un poquito, según yo, lo que se ha podido medio entender por este partido de fútbol que termina empatando el Real Madrid. Y que bueno, no sé si el Girona juega hoy o juega mañana, voy a verificarlo rápidamente. Y bueno, hoy nos va a dar un poquito, nos va a explicar un poco si realmente va a haber o no va a haber liga. No parece que juegues mañana el de Girona. Bueno, en fin, vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar ese empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, y que bueno, le hace perder unos puntitos allí que seguramente hubieran sido muy importantes, pero que tampoco me parece excesivamente dramático. Creo que partidos de mierda que como este el Real Madrid esta temporada hemos visto pocos. Incluso podríamos estar hablando perfectamente del peor partido de la temporada en líneas generales, en los que prácticamente nada ha funcionado. Hablemos un poco de lo que es el 11 del Real Madrid, porque bueno, básicamente Ancelotti ha hecho muchas rotaciones, ha estado dando descanso. Seguramente esta semana en la que vamos a estar con un buen parón, de llamarlo de alguna manera, Ancelotti va a aprovechar para recuperar algunas piernas que seguramente están fundidas. Ha decidido salir con una defensa de Lucas y Fran García en los laterales, Tchouaméni, y me parece que el otro central era Nacho. Y bueno, sí, efectivamente Nachito. Y después ha salido ahí con esa especie de cuatro centrocampistas. Ese ha tratado de regresar a ese 4-3-3. Ha estado Camavinga, Valverde y Modric en el centro del campo. Y un ataque por derecha Brahim Díaz, por izquierda estaba Vini Junior y por el centro estaba José Lu, quien es el que termina marcando el gol del Real Madrid. E incluso allí estaba Modric tratando de hacer lo de Jude Bellingham. Evidentemente está muy lejos de ser lo que es Jude Bellingham a día de hoy, y me jode y me duele muchísimo decirlo, pero es que está en muy malas condiciones de ser futbolista de este nivel y esta talla, Luquita Modric. Pero no vamos a centrarnos, no vamos a venir a matar a Modric en un equipo, en un partido en el que prácticamente nada ha funcionado, porque si nos vamos línea por línea, ha habido pérdidas, ha habido malas decisiones, no han estado funcionando las cosas. Ahí, por empezar, ahí hablando por el centro de la defensa, vi una jugada de Tchouaméni que por poco termina en el segundo gol del Rayo Vallecano. Una jugada de estas camavinguescas que nos pone tan nerviosos Camavinga, o el mismo Ferland Mendy también hace mucho este tipo de cosas, en el que tal vez el exceso de confianza le ponen una situación límite, sin límite. Sin embargo, termina resolviendo bastante bien ahí Tchouaméni. Lucas Vázquez y Fran García no es que hayan incidido muchísimo en el aspecto ofensivo. Creo que es un punto muy importante para el juego del Real Madrid. Por eso mi gusto por querer que se fiche Alphonso Davies, porque creo que nos va a aportar muchísimas cosas por esa banda izquierda, haciendo una sociedad bastante interesante con Don Vinicius Junior. Y bueno, ¿qué quieren que les digamos? Hablar un poquito también de otros futbolistas que han estado allí en mala posición. Camavinga no ha hecho tampoco el partido de su vida, ha terminado concediendo un penalti que ha generado bastante polémica. Para mí es penalti claro, o sea, es que no podemos tampoco venir a achacar todo a Negreira, y más en un partido como el que hace el Real Madrid hoy, porque si el Real Madrid hace un partido como el que hizo, por ejemplo, yo qué sé, el contra el Girona, y terminan robándole 2 puntos por una situación como medio polémica, pues de pronto alguien se puede pensar que uno puede o tiene la posibilidad de reclamar. Claro que no deberíamos quedarnos callados, pero yo no voy a ser partidario
de forofismo, me parece que es una mano clarísima. Si al Madrid esta mano no se la pitan, es que estaré aquí arrancando la pintura de las paredes. Así que bueno, yo creo que es bastante claro. Después hay otra jugada en la que el mismo Camavinga es empujado en el área del Rayo Vallecano y recordarán ustedes aquella falta que le cometen dentro del área a Gundogan contra la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdan que pareció un avioncito como se tiró. Pues bueno, una jugada bastante similar. Esta vez ni siquiera la ha revisado el VAR, no han hecho gran cosa allí. Y bueno, es lo que está generando polémica. Pero repito, creo que teniendo en cuenta también que el Madrid está un poco tiene cierta tranquilidad en la liga. Era previsible que con tanta carga de minutos se hiciera un partido como el de hoy. Horrible, horroroso. Y bueno, creo que el único que ha estado al nivel ha sido Lunin, que repito, ha tenido una pérdida ahí que dejó Luka Modric, se ha hecho un paradón. No ha tenido mucho que hacer en el tema del penalti marcado por Raúl de Tomás, que me parece que ha jugado un partido más que interesante. Y bueno, básicamente eso, Brahim, Vinicius y José Lu, más allá del gol, es que nos han enterado muchísimo. El gol ha sido una factura bastante alta, un contragolpe mortal de Fede Valverde que le pone en una posición bastante cómoda, en la que por cierto se pitó el fuera de juego y yo decía, pero esto qué, una cosa de loco. Yo me quedé absolutamente impresionado porque veo que no eres capaz de ver ese no fuera de juego. Es que me parece increíble. Afortunadamente está el VAR, porque si no, imagínense, hoy ese gol no hubiera subido al marcador y probablemente se hubiera perdido el partido. Hablando un poquito de los cambios, nada que reprochar a Ancelotti. Puedo hablar perfectamente de que ha sido una alineación seguramente lo que pedía en general este partido. Era un partido interesante para hacer una especie de rotaciones. Ancelotti lo ha hecho perfecto. Después ha intentado revolucionar el partido con entrada de Carvajal, de Kroos, de Rodrigo. Carvajal ha entrado absolutamente loco y ha terminado expulsado. Que bueno, va a perderse el partido. El siguiente creo que es en Mestalla. Y Rodrigo, más de lo mismo, no se ha enterado de absolutamente nada. Ha entrado por allí sin pena ni gloria. Y el que ha cambiado un poquito el partido tal vez, o el que estaba intentando generar un poquito más, ha sido Toni Kroos, que para mí está siendo uno de los mejores futbolistas de la actualidad en el Real Madrid. Y pues que realmente se le nota cuando tiene esa chispita en el pie que pocos futbolistas tienen. Además, cuando combina con futbolistas rápidos en la mitad de la cancha, creo que está dejando unas sensaciones muy interesantes. Como les estaba diciendo, un partido que aburridísimo, además muy temprano seguramente para la gente que vive en Europa, pero para nosotros muchísimo más. A gente que se tenía, creo que en México era a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, algo así, una cosa de loco. Aquí era a las 8 y bueno, ha sido bastante, bastante deprimente este partido. Creo que poco más que añadir. Sin embargo, como les estaba diciendo, me imagino que esta semanita pues a recuperar y a intentar sacarse esto que esto que ha sucedido. Mañana el Girona tiene una oportunidad de ponerse allí a 3 puntos y dejar la liga todavía viva, pese a que pensábamos que el Madrid se escapaba. Pues bueno, era previsible que un equipo que ha perdido tan solamente un solo partido en esta liga se pudiera dejar algún punto. Además, también como les estoy diciendo, están pesando muchísimo las piernas. Partido indigno, mal partido de Modric, muy mal partido de Camavinga. Tchouaméni tampoco ha estado bien. De verdad, no me ha gustado absolutamente nada más que algunas de estas corridas de Fede, el buen remate que ha tenido José Lu, que otra cosa, las paradas de Lunin, que me gusta, que parece que está cogiendo confianza y bueno, va a seguir para adelante, que al final es lo que nos queda. En este momento voy a despedir este video, no tengo más que añadir. He dicho la cantidad de cosas que he creído necesarias para un partido en el que el Madrid no ha sido suficiente en absolutamente nada. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.